Muy bien, estamos aquí en los estudios de Hora y 30 con el tercer vicepresidente del Congreso, el parlamentario Alejandro Muñante, de Renovación Popular, como habíamos anunciado al principio del programa. ¿Cómo está, Mario? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien. La posición de la mesa directiva ha sido expresada entonces por este oficio con el que el congresista Williams le ha respondido al presidente del Consejo de Ministros. ¿Tienen ustedes idea de cuándo va a ser la próxima sesión del Pleno y de lo que podrá ocurrir ahí? Bueno, debería ser el próximo jueves, que normalmente se toma ese día para realizar los plenos. Podría ser ese día en la que Aníbal Torres, ¿no?, haciendo uso de su facultad constitucional, una cosa que hemos aclarado bien en la última misiva que se le ha remitido, que él tiene la prerrogativa de estar en el pleno del Congreso, de tener voz pero no tener voto, ¿no? Eso es lo que le da la facultad de ser ministro, ¿no? Voto solamente la tienen Así los es, entonces ¿no? Podría hacerlo, podría ir, podría acercarse, no hay problema por eso, y si se le ocurre en ese momento plantear una cuestión de confianza, ya se le ha advertido que tendría que enmarcarse dentro del artículo 86 del reglamento, ¿no?, y dentro de la ley 31355, que es vigente y que hoy justamente también se ha sido protegida. Pero si de cualquier forma él fuese y pronunciara la fórmula, ya o cuestión de confianza, por esto que es probablemente lo que va a ocurrir. Pero ahí hay un tema bastante complicado ahorita, porque hoy justamente la Comisión de Constitución acaba de archivar el proyecto. Y entonces, no se puede hacer cuestión de confianza sobre un proyecto archivado. No podría hacer cuestión de confianza sobre una propuesta archivada. En todo caso, tendría que llevar en su brazo, ¿no es cierto?, una nueva propuesta legislativa. Pero que tendría que ser sobre otra materia, nos decía hace un momento la claro, congresista porque Patricia Juárez, porque las materias archivadas no pueden volverse tendrían que presentarse en la nueva legislatura. En todo caso, tendría que inventarse otra excusa, otro proyecto, ¿no es cierto?, y plantear la cuestión de confianza. Pero aparte del problema este que usted menciona, de que el proyecto al cual alude la intención de hacer cuestión de confianza del presidente del Consejo de Ministros ha sido archivado, la naturaleza misma del asunto sobre el que quería hacer cuestión de confianza presentaba y presentaría siempre un problema. Sí, claro, tiene vicios serios de inconstitucionalidad, tiene vicios serios de ilegalidad. Bueno, ¿no? Es decir, va contra lo que precisamente la ley que se busca dejar sin efecto establece. Claro, por supuesto que sí. Y además porque hay una cosa que tal vez no se ha dicho mucho, y es que la excusa que se utiliza para presentar esta cuestión de confianza sobre una ley derogatoria se enmarca dentro de lo dispuesto en un decreto supremo, donde está justamente las políticas generales del Estado. Ahí está la política número 6 a la que hace mención el Premier, ¿no es cierto? Hay que precisar, Mario, de que esa política de Estado, al ser un decreto supremo, es decir, una norma infralegal, involucra solamente el Poder Ejecutivo y a los gobiernos subnacionales. ¿En qué sentido infralegal? Porque es un decreto supremo, está por debajo de una ley. O sea, es un decreto supremo que está por debajo de una ley, involucra al gobierno, involucra a los gobiernos subnacionales, pero no involucra a otros poderes del Estado. Entonces, pretender hacer una cuestión de confianza en base a lo dispuesto en un decreto supremo e irse en contra del bloque de constitucionalidad, ¿no? Porque eso es lo que hemos dejado claro el día de hoy, la ley 31355, al ser una ley de desarrollo constitucional y al pasar el filtro de una demanda de inconstitucionalidad, es parte ya del bloque de constitucionalidad. Entonces, por jerarquía normativa, por donde se le mire, no es procedente. ¿Cómo tendría que responder entonces, a su juicio, la mesa directiva si ocurriera esto que yo acabo de mencionar? A mi juicio, si es que presenta la cuestión de confianza, nosotros tendríamos que reunirnos y emitir una resolución de improcedencia inmediata. Ni siquiera tendríamos que suspender el pleno por eso, porque ni siquiera estamos obligados a votar en ese momento la cuestión de confianza. Podemos hacerlo hasta la otra sesión. Si no procede la cuestión de confianza, mal podrían votarla. Por supuesto, o sea, que no se espere que al momento de interponerla nosotros tendríamos que votar, o sea, eso definitivamente no ocurre, y lo que va a pasar es que haciendo uso de nuestra atribución como mesa directiva, según lo establece el artículo 86, tendríamos que declarar la improcedencia inmediata, ¿no?
A eso se refiere el término inatendible, que incluyó en su primer oficio de respuesta. El término inatendible se refería al pedido de venir al Pleno a presentar la cuestión de confianza. Okay. Pero una vez que ya se plantea, la cuestión de ya el término correcto, ya después de haberse presentado la cuestión de confianza, es improcedente. Improcedente. Así Ahora, si eso ocurriera, y es probable que ocurra, se va a iniciar, digamos, un pulseo político más severo que los que hemos conocido hasta ahora. Probablemente. Probablemente, pero también se consumaría una infracción constitucional a mi juicio. O sea, del presidente del Consejo de Ministros. Y de todos los ministros. De todos los ministros, porque todos ellos han refrendado. Bueno, se dice que Landa no ha firmado. Habría que preguntarle a Landa en su papel de expresidente del Tribunal Constitucional por qué no ha firmado, ¿no? Pero bueno, finalmente se hace responsable de todo el gabinete, porque ellos han refrendado ese acuerdo. Y algo que también es bastante curioso, Mario, usted cuando lee el acta del acuerdo del Consejo de Ministros, dice claramente de que esto ha sido propuesto, o sea, el acuerdo fue para proponer la cuestión de confianza sobre la ley, ¿no?, que busca derogar la ley 31.355. Pero en ningún momento el acuerdo fue de pedirle al Congreso que exonere, ¿no?, del trámite de comisión, el proyecto de ley. Sin embargo, eso sí estaba dentro del oficio del primer Torres. Entonces, el primer Torres se ha extralimitado de sus funciones. Entonces, definitivamente existe aquí una infracción abierta de la Constitución. Por supuesto, claro, de consumarse y de ir y plantear, se estarían trayendo un gran problema encima. Y esto entraría, siempre estamos en un terreno hipotético, en el mismo circuito, digamos, que ha iniciado en la subcomisión de acusaciones constitucionales ahora el presidente. Bueno, si es que hubiese una infracción constitucional, en fin. Entraría, claro, todo un procedimiento, ¿no? Todo un procedimiento, pero creo que aquí hay que hacer tajantes, o sea, uno no puede tirarse abajo la normativa de un país, no puede desconocer el bloque de constitucionalidad, no puede desconocer el principio de supremacía de la Constitución. Los ministros son responsables por eso y tienen que saber cuáles son las consecuencias. Muy bien, muchas gracias al tercer vicepresidente del Congreso e integrante de la bancada de Renovación Popular, Alejandro Muñante. Buenas noches, vamos con Marco a Palacio. Mario, ¿cómo estás? Buenas noches. Acaba de llegar un funcionario del Congreso de la República trayendo la citación que justamente